Buenas, en esta ocasión voy a resolver mi informe de laboratorio número 6. Mi nombre es David Said Maestre Cantillo, soy de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, del programa de Ingeniería de Sistemas, segundo semestre. Esta es la asignatura de Física Mecánica, este es el laboratorio número 6. Lo voy a resolver bajo el marco de proyectos de narrativas digitales como estrategia pedagógica para el informe laboratorio. Primero voy a mencionar los objetivos de aprendizaje, cuál va a ser modelar fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de variables, la relación entre dos más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. Los resultados de aprendizaje van a ser explicar y distinguir los conceptos macroscópicos de temperatura, energía interna y energía térmica. Tengo que reconocer las propiedades de un gas ideal de masa M en un recipiente de volumen B a una presión P y temperatura T y establecer relaciones entre estas cantidades físicas. Tengo que interpretar y resolver situaciones simples y cotidianas que involucran los conceptos de calor y temperatura y las propiedades de un gas ideal. También reconocer las diferentes formas de transferencia de calor que se presentan entre las sustancias. La ley de Boyle. Primero voy a dar una breve introducción sobre Boyle, el cual fue un filósofo natural, químico, físico e inventor. Nació el 25 de enero de 1627 en Lismore, Irlanda. Su nombre completo es Robert William Boyle, y él fue el que descubrió la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante la presión que se ejerce sobre determinada masa de gas es inversamente proporcional al volumen que dicha masa ocupa. Presión por volumen es igual a una constante. La ley de Guy-Lussac. Guy-Lussac fue un químico y físico francés conocido en la actualidad por su contribución a las leyes de los gases. Nació el 6 de diciembre de 1778 en Saint-Lermont-de-Noblan, en Francia. Su nombre completo es Joseph Louis Guy-Lussac. Y la ley de Guy-Lussac dice que a presión constante el volumen que ocupa determinada masa de gas es directamente proporcional a la temperatura medida en Kelvin. La ley de los gases es una mezcla entre la ley de Boyle y la ley de Guy-Lussac y se unifica diciendo que la presión multiplicada por el volumen entre la temperatura es igual a una constante. Esa constante es la constante universal de los gases y se puede demostrar aquí esta fórmula, el cual N es el número de moles, K es una constante llamada la constante de Boltzmann y su valor está más o menos equivalente a 1,38 por 10 a la menos 23 julios sobre grados Kelvin multiplicado por la temperatura. Ahora sí paso a resolver las preguntas. Pregunta: ¿qué sucede con la temperatura al ingresarle moléculas o partículas, más bien dicho? La temperatura vimos que se mantuvo constante mientras va ingresando, pero vemos que la presión sí va aumentando. ¿Qué sucede con la presión? Si la presión va aumentando a medida que ingreso más, va aumentando la presión, pero la temperatura se mantiene constante. ¿Ven? Aquí va aumentando. ¿Qué sucede con la temperatura al variar el volumen? Si se varía el volumen, temperatura es esta. Vemos que el volumen, la temperatura se mantiene constante aquí. Se mantiene constante la temperatura. ¿Qué sucede con la presión al variar el volumen? Aquí está la presión. Si lo volvemos más pequeño, vemos que la presión aumenta, y si se lo volvemos más grande, la presión disminuye. Son inversamente proporcionales. Si hay más volumen, menos presión, y si hay menos volumen, más presión. Inversamente proporcionales para esta pregunta. Al aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede con la presión y la temperatura? Si aumento más moléculas de aire, vamos a ver, bueno, y vemos que si la presión sigue aumentando, pero la temperatura se mantiene constante.
al tener volumen constante y aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede? Con volumen constante, la presión sigue aumentando con volumen constante, pero la temperatura queda igual. Si liberamos el aire, ¿qué sucede con la temperatura? ¿Qué le sucede a la temperatura y a la presión? Si se libera, está por aquí la presión, la temperatura. Ahí vemos que va disminuyendo las dos, disminuye la temperatura y la presión. ¿Qué sucede con la temperatura y la presión si ahora tenemos varios gases? Más partículas. Bueno, si se ingresan más gases, vemos que la temperatura constante aún y la presión sí aumenta. Aquí está pues, dando la presión. ¿Qué sucede con la presión y la temperatura si calentamos la molécula? A ver si las calentamos. Está aumentando las dos, aumenta la temperatura y la presión. Aumentan las dos hasta tal punto que se explota el recipiente. ¿Qué sucede con la presión y temperatura si enfriamos las moléculas? Bueno, si al contrario, si se enfrían, bueno, vemos que disminuye la temperatura y la presión comienzan a disminuir. Si comienzan a disminuir la temperatura y la presión, lo podemos notar. Lo ponemos normal. Bueno, ese fue mi informe de laboratorio. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo informe. Gracias por su atención.